como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Entrevista sobre Guerra de Malvinas. ¿Qué noticias llegaban al país en ese momento? Las noticias que llegaban al país de ese momento se vivían de dos formas distintas, o lo que recibíamos era de dos formas distintas. Las noticias a nivel político que hablaban de la guerra, que hablaban del Tratado del Atlántico Norte, que era la OTAN, que era el grupo de países más desarrollados de Europa, y estaba Estados Unidos, que les dieron el apoyo a Inglaterra y estaban a favor de Inglaterra, y las noticias del Mundial, porque en el momento que se estaba produciendo la guerra de Malvinas, estaba justo el Mundial de España del 82. Y Argentina, como es un país tan futbolero, estaba muy encendido y muy prendido con las noticias que llegaban con respecto al fútbol y el desenvolvimiento de la selección nacional. Gracias. ¿Qué ocurría en la Argentina? ¿Cómo se vivía en ese momento? En la Argentina se vivía, era como siempre fueron países distintos en distintos lugares. Todo lo que era en el área de influencia de la guerra, que era las provincias del sur, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, estaban más cerca del área de combate, entonces había movilización de tropas y se vivía diferente, con un clima más bélico o más de guerra que lo que se vivía en el resto del país. El resto del país estaba en la normalidad, se vivía, se iba al colegio, se trabajaba, se hacía las mismas cosas que siempre. No había grandes diferencias. Y vos personalmente, teniendo a tu padre como parte de la Fuerza Aérea, ¿cómo se vivía en tu casa, en tu círculo cercano? En mi casa se vivía diferente y se vivió desde el primer momento diferente. Eh, Porque fue movilizado con las tropas, con la parte, mi papá trabajaba en Fuerza Aérea, estaba con el grupo de mantenimiento y de los aviones Canberra que fueron cruciales en los ataques, y estaba primero estuvo en Trelew y después lo trasladaron a Río Gallegos. Y bueno, ellos estábamos muy atentos a las noticias que nos mandaban ellos o que se podían recibir desde el frente, entre comillas, pero si bien la guerra se desenvolvía en Malvinas, pero era como que el sector donde estaba más, se vivía más el clima de guerra. Y nosotros sí lo vivimos muy, muy de cerca. Y estábamos muy atentos a todas las noticias y a todas las novedades que se producían. Y obviamente que teníamos la visión de las noticias que se publicaban o que se veían en los canales de televisión, que bajaba en línea el gobierno, que era un gobierno de facto, que era el gobierno militar, y estábamos como mareados por las informaciones de victorias y que íbamos ganando la guerra, que obviamente no fue así. Bueno, muchas gracias. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías
que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Entrevista sobre Guerra de Malvinas. ¿Qué noticias llegaban al país en ese momento? Las noticias que llegaban al país de ese momento se vivían de dos formas distintas, o lo que recibíamos era de dos formas distintas. Las noticias a nivel político que hablaban de la guerra, que hablaban del Tratado del Atlántico Norte, que era la OTAN, que era el grupo de países más desarrollados de Europa, y estaba Estados Unidos, que le dieron el apoyo a Inglaterra y estaban a favor de Inglaterra. Y las noticias del Mundial, porque en el momento que se estaba produciendo la guerra de Malvinas, estaba justo el Mundial de España del 82. Y Argentina, como es un país tan futbolero, estaba muy encendido y muy prendido con las noticias que llegaban con respecto al fútbol y el desenvolvimiento de la selección nacional. Gracias. ¿Qué ocurría en la Argentina? ¿Cómo se vivía en ese momento? En la Argentina se vivía, era como siempre fueron países distintos en distintos lugares. Todo lo que era en el área de influencia de la guerra, que era las provincias del sur, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, estaban más cerca del área de combate, entonces había movilización de tropas y se vivía diferente, con un clima más bélico o más de guerra que lo que se vivía en el resto del país. El resto del país estaba en la normalidad, se vivía, se iba al colegio, se trabajaba, se hacía las mismas cosas que siempre. No había grandes diferencias. Y vos personalmente, teniendo a tu padre como parte de la fuerza aérea, ¿cómo se vivía en tu casa, en tu círculo cercano? En mi casa se vivía diferente y se vivió desde el primer momento diferente. Porque fue movilizado con las tropas, con la parte, mi papá trabajaba en Fuerza Aérea, estaba con el grupo de mantenimiento y de los aviones Canberra que fueron cruciales en los ataques,
y estaba primero estuvo en Trelew y después lo trasladaron a Río Gallegos. Y bueno, estábamos muy atentos a las noticias que nos mandaban ellos o que se podían recibir desde el frente, entre comillas, pero si bien la guerra se desenvolvía en Malvinas, pero era como que el sector donde se vivía más el clima de guerra. Y nosotros sí lo vivimos muy, muy de cerca. Y estábamos muy atentos a todas las noticias y a todas las novedades que se producían. Y obviamente que teníamos la visión de las noticias que se publicaban o que se veían en los canales de televisión que bajaba en línea el gobierno, que era un gobierno de facto, que era el gobierno militar, y estábamos como mareados por las informaciones de victorias y que íbamos ganando la guerra, que obviamente no fue así. Bueno, muchas gracias. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.